Qué tonta, me estaba olvidando de grabar. Profe, ¿le llama la atención? Sí, le llama la atención, pero ¿y por qué va hacia el objeto? Fíjense los ítems. ¿Con qué ítem tendría que ver esta conducta? Con la intención, profe. Exacto. Ay, hay algo de intención. Bien, Analía, hay algo de intencionalidad, ¿no es cierto? No va a cualquier lado, Sí. va hacia un lugar determinado, ¿sí? Que es la búsqueda, en ese caso, del control remoto. ¿Está? No tenemos muchos más elementos. No podemos decir cuánto ha avanzado en esa intencionalidad, ¿sí? Cuál es el desarrollo de esa conducta. Pero sí vemos que hay una intención, porque se desplaza, no lo tiene cerca. ¿Se acuerdan? Se desplaza hasta obtener el objeto. Bien, entonces, en lugar de objeto permanente o noción de objeto, podemos hablar de cierto grado de intencionalidad. Vamos al concepto que enunció Mirta sobre reacciones circulares, ¿sí? Mirta, vos hablaste de reacciones, a ver si si lo entendí bien. ¿Reacciones circulares primarias a la bebita que tenía el sonajero? Sí, sí. ¿Y Porque por qué? ella como que al escuchar el sonido del sonajero como que le da placer. ¿Qué son? ¿Recuerda alguien qué son las reacciones escuché, circulares? Si alguien recuerda, ¿qué son las reacciones circulares primarias? Si tienen por allí la definición a mano. ¿Recuerdan que habíamos hablado de reacciones circulares? Que son siempre actividades repetitivas, en eso siempre tienen la misma base. Coordinación, la proyección. ¿Pero sobre qué? ¿Le Primarias dan paso a la coordinación de esquema, profe? la coordinación de esquemas es posterior. La reacción circular primaria refiere al propio La succión y todo eso, ¿no? Sí. Refieren al Claro. propio cuerpo. Sería si ella estuviera, no sé, chupándose el dedo o agarrándose el pie. ¿Entendés, Mirta? Ahí estaríamos hablando de una reacción circular primaria. Pero si está usando un sonajero, ¿sí? ¿Qué tipo de reacción circular es? Sí. ¿Es una reacción primaria? ¿Secundaria? Secundaria, bien, porque ya está operando, está accionando un objeto, ¿sí? De una manera bastante torpe, parece que lo hubiera agarrado, ¿se acuerdan cómo era la escena? Y lo sacude, y lo sacude, y lo sacude, como que no se la ve con mucha agilidad en ese sentido. Se la ve como torpe, ¿no? Golpeando. ¿Y qué le pasa cuando está golpeando el sonajero? Al principio aparecen las situaciones por azar, ¿no? Y van descubriendo a través de esa experiencia, no sé, por ejemplo, en este caso, el ruido que hacía el sonajero, pero casi siempre es como al principio por azar. Absolutamente. Sí, es una cuestión azarosa y de hecho tiene otro muñequito al lado, ¿se acuerdan? Como un conejito, no sé, hay un muñequito al lado que cuando ella hace sonar el sonajero, golpea y en un momento mira y observa ese muñeco, pero de la misma forma azarosa que hizo sonar el sonajero. Ahí sí se ve que no hay la intencionalidad que vimos en el bebé que se desplazaba y iba en búsqueda de el control remoto. ¿Ven la diferencia? ¿No? En cómo resuelve la situación en un caso y en el otro. Además, no se olviden que esta bebita, a la que vemos haciendo ese movimiento, ¿sí? ¿Qué le pasa en relación al objeto? ¿El objeto es algo externo? ¿Ya hay diferenciación? ¿Por qué tiene esa, digamos, suerte de torpeza en el desarrollo de ese movimiento? No, porque es como si estuviese moviendo solamente su propia mano, digamos, nada más que tiene agarrado el sonajero, pero no tiene la intención de golpearlo, de hacerlo sonar. Bien, Ana, bien. No solamente no tiene intención, sino que además
el sonajero es parte de ella, ¿sí? Claro. Ella, el sonajero, el movimiento lo produce ella como si fuera parte de sí. Todavía no están absolutamente diferenciados sujeto y objeto. Acá sí se nota bien que no hay diferenciación. ¿Sí? Por eso ella le da y le da al sonajero y empieza como a mirar y sigue produciendo ese golpe contra el muñequito, como si quisiera que también sonara el muñequito. No sé si percibieron eso, al menos eso creí yo percibir cuando vi la escena. En un momento mueve la cabecita y sigue sonando y golpea al muñeco, ¿no? Como intentando esa asimilación generalizadora de la que habla también Piaget, ¿no? Que así como mueve, como suena el sonajero, suene también ese muñequito que tiene a su lado, ¿no? Porque todavía está, digamos, en relación a los otros chiquitos que mencionamos, en una situación anterior en su desarrollo. Y fíjense que no estamos hablando ni de periodos ni de edades, ¿eh? Estamos viendo conductas más elaboradas y conductas menos elaboradas, ¿sí? En relación a esos puntos o esas referencias que yo ubiqué en el PowerPoint, ¿sí? Ujú. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien, buenísimo. ¿Qué Sí, otro profe. aporte? ¿Qué otra cosa les llamó la atención? ¿Qué otra cosa pudieron advertir? Muy bien, ¿eh? Muy bien hasta ahora. Jorge, vos habías hablado de que coordinaba algunos esquemas, ¿verdad? Algunos Sí, de los profe. bebés coordinaban succión, comprensión, oprensión con visión sobre todo, ¿no? Varios de ellos. Después hay como una especie como de intento de habla, obvio que no es habla, pero hay como ahí un esbozo de querer decir algo, como de reaccionar, ¿no? Con la voz parece hacia, no sé si sería el papá o quién estaba tirándole el cochecito y pegaba gritos o en otras situaciones también, ¿no? Como Bueno, pequeños. pero ¿saben qué pasó ahí? Y le pasó a varias personas, me comentaron, que les es muy difícil filmar a los bebés porque todos quieren agarrar los celulares. Ah, mire. Claro. Entonces, cuando están filmando, y sobre todo ese bebé, cuando lo estaban filmando, quería agarrar el celular. Los grititos eran porque quería sacarle el celular a la mamá que estaba tratando de filmarlo. La mamá psicóloga sumamente solidaria y tratando de ayudarme, y el gordo que, bueno, quería otra cosa, ¿no? Quería jugar con el aparato justamente, no quería, quería manipularlo, no quería que lo filmen, ¿sí? De hecho, ella me había dicho, mira, voy a hacer lo posible, pero la verdad es que cuando se da cuenta que lo estamos filmando, se pone insoportable porque quiere agarrar el celular. Pero bien, como decía Jorge, ahí vemos que hay coordinación de esquemas. Y con respecto al tema del lenguaje, que me parece interesante recordar algo, y es que uno de los puntos que vimos en esa comparación en los diferentes momentos del periodo sensorio-motriz era la imitación. Yo no sé si en ese caso, pero ¿vieron que hay en otro caso un bebé, un peladote pura cabeza, que hace así como una serie de balbuceos, que está como a alguien haciendo balbuceo frente a alguien? Es un video muy cortito que hay, no sé si lo llegaron a ver. Sí. Estaba subido en Facebook. Un gordo pelado, Sí. pura bocha, que está haciendo, que lo único que hace es eso, ¿no? Levantar la cabeza y hace así como unos gorjeos, ¿no? Claro. Y ahí Y podríamos, dice así, sí. sí, Mm. ahí podríamos pensar en esto que decía Jorge, de algo del orden de la imitación, que alguien le estuviera hablando, ¿sí? O cantando, y él estuviera intentando imitar los sonidos. Recuerden que es una de las cosas que se imitan en principio, ¿no? Los sonidos. ¿Mm? Sobre todo los sonidos cuando se está,
digamos, frente al modelo, que es este caso, ¿no? Por eso yo, como se lo veía al bebé mirando hacia cámara, calculaba que a alguien le estaba hablando o estimulándolo de alguna forma para que produjera esos sonidos. ¿Mm? Lejos del lenguaje, pero sí como una conducta imitativa. No nos olvidemos que el lenguaje en sus inicios tiene un componente imitativo importante, ¿no? Así que bien, muy bien. ¿Qué otra Profe, cosa? disculpe que la moleste, Sí, disculpe que la moleste, pero hay chicas que quieren entrar, están en la espera. en espera tengo una sola persona. Ahí está, Soledad, ya la entré. Es la única que tenía en espera. ¿Hay alguien más? Profe, le hago una consulta. En este estadio se puede hablar como de los primeros inicios de un juego, digamos, cuando él está con los chiquitos, jugueteando, ¿se podría llamar juego todavía o hay que esperar el tema de la representación para el juego? ¿Podríamos hacer como un umbral del juego egocéntrico o todavía no? ¿A qué escena te referías vos? Porque sí vimos que el Hay un juego momento que tiene... uno de los bebés aparece, en un momento uno de los bebés aparece en una cuna con un montón de juegos, Sí, de juguetes, y de sí, repente como que se, no sé, como que se va hacia adentro, parece, y empieza él a manipular cosas. sí, sí, sí. Nosotros estuvimos hablando, justamente uno de los ítems que comparamos después de la imitación era el juego. Y vimos cómo progresivamente, al ir diferenciando los objetos, también empezaba a realizar algunas acciones que le producían cierto tipo de efecto placentero y que eran como una suerte de anuncio o preanuncio de la llegada del juego simbólico, que se va a coronar en el último momento del periodo con la representación y el como sí. ¿Vieron los videitos los últimos que subió Laura? Los últimos donde se ve un bebé acariciando a un muñequito. No sé si lo llegaron a ver porque fueron los últimos que los aportó una compañera. Así Profe, a mí me aparecen como que no están disponibles. Sí, A mí me sí, pasó lo mismo. es no cierto, disponible. es cierto. A mí también me pasó El lo último. mismo, Sí, a mí pero ¿saben qué? Se los voy a Los últimos mandar, dos. lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, porque pasó eso con el Facebook, sí. Pero bueno, ahí, entonces Bueno. no les anticipo nada. Vean ahí qué pasa con esta bebé, ¿sí? Que tiene un muñequito y que parece como que lo estuviera acunando, ¿sí? Con lo cual, ahí sí da la Hay una impresión, imitación, ¿no? Sí. no sé si de la imitación o de una escena de juego, ¿no? Juego. De juego en el sentido del como sí, ¿no? Estoy haciendo dormir a mi bebito, ¿no? Empiezo como a armar la escena y ese como sí que es la punta inicial básica para el juego simbólico. Así que fíjense, bueno, yo después que terminemos les voy a mandar al grupo de WhatsApp porque obviamente no sé qué pasó que no se pudieron abrir desde el Facebook, a ustedes para que también los puedan ver, ¿sí? Hola, profe, perdón, llegamos tarde porque estaba en el otro link. No hay ningún problema. Son todas y todos bienvenidos. Me encanta que Gracias. decíamos, Profe, somos muchos. Sí, escucho. le hago una preguntita. Yo tengo Dale. una bebé para grabar. Si quiere puedo grabar y mandar el video y compartir. 8 meses tiene. Pero me parece genial. Y además a vos, Adriana sos, ¿no? Adriana. Sí, Bueno, Adriana, a vos sí. sí, Como soy sos, Adriana. Adriana, como vos sí sos alumna y sabés qué es lo que nos interesa evaluar, te propongo que hagas situaciones ligadas a todo esto que estuvimos trabajando. Por ejemplo, que le pongas un objeto delante, que se lo tapes, que veas qué pasa, si lo busca, si no lo busca. ¿Podrá ser que hagas algo un poquitito más relacionado con lo que estuvimos viendo en la evolución que tiene este periodo? Sí, sí, profe, sí. Es la hija de mi marido y justamente mañana la iba a traer un ratito mi comadre porque mi marido viaja
y la iba a traer. Y justamente le puedo hacer ese videito, por eso lo iba a proponer. Pero me parece genial, porque además, como te decía, no es lo mismo algo casero, espontáneo, que algo de alguien que está intentando evaluar un aspecto en particular de ese bebé, ¿no es cierto? Así que va a ser más que bienvenido, Adriana, así que lo vamos a esperar ansiosamente, ¿sí? Bueno, seguimos con los otros bebés. Dale, dale, gracias. No, gracias a vos. ¿Qué otra conducta encontraron? ¿Qué otro aspecto de lo que trabajamos las últimas clases? Profe, y también están las primeras coordinaciones de esquemas, entre lo que decíamos recién, la intencionalidad de buscar el objeto y también la necesidad de desplazarse hacia. ¿no? Perfecto. Digamos, como que ya no tiene que estar sentado gritando, llorando para que le den algo, sino que ahora él es capaz de desplazarse. Va a la rastra, tanteando, pero ya hay coordinación de esquemas, me parece ahí, ¿no? Perfecto, y resolución de problemas, lo que decíamos antes, ¿no? Que alguna de Resolución de ustedes había problemas. mencionado, creo que Erika lo había mencionado, ¿no? Estamos en presencia de algunas estrategias que les permiten resolver problemas. Ese desplazamiento y sobre todo la utilización de la coordinación del esquema visión-prensión, ¿sí? En ese caso, tan importante para acceder. Recuerden que la prensión es como el reflejo que más va a permitirle la construcción del conocimiento, mucho más que la succión, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Y la estimulación que recibe de la madre, profe, porque se escuchaba que la madre le decía, dale, dale, que podés, algo así. Sí, también. Ahí estaríamos por ahí en el campo de lo que Piaget llama los factores de desarrollo, ¿no? La estimulación sería dentro del campo del factor que él menciona como factor psicosocial, que nosotros, bueno, en este caso no los habíamos mencionado, pero bueno, sí es cierto que es un factor también que sabemos que colabora en este sentido, ¿no es cierto? Pero también hay una cosa importante en relación a lo que vos decís, Mirta, y es que la mamá podría haberle alcanzado ella el control remoto. Claro. Y con eso evita que el bebé actúe. Exactamente, evita que el bebé actúe. Y para construir el mundo y entender el mundo de los objetos, es necesario que con los recursos de que dispone ese bebé, intente resolver ese problema. No estamos hablando de que alcance algo que está alejado, 10 metros o puesto en un lugar alto, que sería imposible, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo que le es posible. Sí, sí. Así que está muy bien lo que acabas de comentar. Nos quedan 10 minutos, así que aprovechemos. ¿Qué otra cosa? Gracias. ¿Qué otra cosa encontraron en estos? Profe, hay un nene que... Sí, Natalie, dale. Hay un nene que está como está en un parque y agarra una maderita y se la mete en la boca. ¿Sí? ¿Eso puede tener que ver con el tema del espacio en cuanto a lo bucal y lo táctil? A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo relacionaste con eso? Porque por lo que dice en el Power, que dice que no existe un espacio único, hay una colección de espacios desconectados, bucal, auditivo, táctil. Y él lo que hace es buscar la maderita y metérsela en la boca. Claro, pero fíjate que en este caso es casi lo contrario, porque él recorre el espacio, agarra la maderita y se la lleva a la boca. O sea que hay una actividad unificada. Si los espacios estuvieran separados, él no podría tener una actividad de resolución, digamos, correcta, que encontró lo que le interesó y se lo llevó a la boca. Si los espacios estuvieran separados, estaríamos hablando de un momento previo en el desarrollo, mucho más inicial. Entonces tiene que ver más con una capacidad perceptiva. Tiene que ver con una coordinación de esquemas, con mayor grado de intencionalidad, con coordinación de esquemas, ¿sí? Con mejor manejo del espacio. Sí. Él llega, fíjate, encuentra la maderita y hasta se ubica, se sienta. Sí, se pone cómodo y se la lleva a la boca.
¿Te das cuenta Sí. que tiene un manejo de ese espacio, ¿sí? De manera más unificada. No, digo, me Sí. sirvió lo que vos citaste como ejemplo, justamente, para diferenciar lo que sería un bebé que no puede, que no puede organizar los espacios todavía, a este que sí pudo organizarlo en una actividad que se ve como integrada y que le permite resolver la situación que quería, que fue agarrar, en ese caso, esa maderita que le resultó interesante. Vieron que el campo del el aire libre, el pasto, bueno, todo se convierte en material de exploración. Bueno, y por suerte fue una maderita y no un bichito, ¿no? Pero también se podría haber llevado a la boca algún bichito. Y el padre ahí creo que no hubiera sido tan tranquilo de sacárselo así tan, digamos, tranquilamente de la boca, ¿no? Hubiera reaccionado de otro modo. Bueno, ¿qué más? ¿Vieron cuando este mismo chiquito agarra, al principio cuando está en esto que decía Jorge, una especie de corralito ampliado con un montón de juguetes, está con un librito? ¿Se acuerdan? Que tiene, pasa las hojas. ¿Les hizo pensar algo eso? Lo que hace con el librito, lo agarra, pasa las hojas, lo pone a un costado, lo pone en el otro, después lo tira, después lo vuelve a agarrar. ¿Les hizo acordar a algo eso? ¿A la exploración? Sí, tiene que ver con exploración, pero ¿qué nombre le damos nosotros a la exploración cuando un objeto es mirado de una manera, de otra, observado, arrojado desde diferentes lugares? ¿Cómo se llamaba esa conducta? Porque es como una... Intencionalidad. Sí, pero además de intencionalidad, les diría, es una conducta bastante avanzada en respecto del objeto, porque no es que el objeto lo agarra, lo tira, agarra otro, hace como varias exploraciones sobre el mismo objeto. Si no se acuerdan, les va a quedar pendiente para la próxima clase. Una seriación de hechos con independencia, Mariela, ¿hay como una preferencia por ese objeto? pero nos falta el nombre. Una seriación de hechos con independencia. No adivinen, no adivinen. No. Yo les repito la conceptualización, ustedes tienen que buscar el concepto. Está trabajando sobre un mismo objeto, variándolo, variando su modo de observarlo y variando, digamos, la forma en que opera sobre ese objeto. Es una conducta bastante, digamos, avanzada dentro del periodo, ¿sí? Así que van a tener que volver a revisar, a ver si pueden encontrar cómo se llama. Y también, digo, antes que se nos termine la clase, también tienen que ver que en otro momento, en esa misma circunstancia, agarra una especie de latita, no tengo tan claro qué, la deja, hace otra cosa y después vuelve a agarrar la latita. Y esto también tenía un nombre, un concepto. Interrumpir una acción, hacer otra cosa y volver sobre la misma acción. Profe, Sí. profe, Sí, eso dale. que estaba mencionando antes de cuando tira el objeto más lejos, eso que decía recién, ¿es la ritualización? No. ¿No? La ritualización está ligada al juego. Es como el inicio del juego. No. Es otra cosa. Otra cosa. Profe, eso último que usted dijo es la permanencia de la acción. Muy bien, vamos, Belén, muy bien. La permanencia de la acción, ¿se acuerdan? Antes de la permanencia del objeto, hay una permanencia de la acción. Se puede dejar por un momento algo que se está haciendo, se hace otra cosa, pero se vuelve a retomar. Y ustedes, si vuelven a ver el video, van a ver que esto aparece. Él agarra ese circulito, pasa inclusive con ese librito, ¿no? También. Que en un momento dado lo deja y después lo vuelve a tomar, ¿sí? Ahí estamos viendo, no podemos hablar de permanencia de objeto porque no tuvimos ninguna experiencia,
vamos a ver después si Adriana nos consigue alguna, pero sí de permanencia de la acción en este bebé. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese concepto que acaba de recordar justamente Belén? Ahí me parece que se ve. Yo no lo vi en los otros bebés, pero sí lo vi en este caso, en este bebito. Después, ¿qué más? Algunos de los bebés se ven estos movimientos de la cabeza de los que también habíamos hablado, esas rotaciones que permiten ir ampliando el espacio. ¿Se acuerdan? Los movimientos de la cabeza que va teniendo el bebé cuando va teniendo un desarrollo que progresivamente se va como va siguiendo su curso, si no es que no hay ninguna dificultad, le permite justamente ampliar su marco de intervención en el espacio y seguir construyendo la posibilidad de entender en ese espacio su propio desplazamiento y el desplazamiento de los objetos. Así que esto también se puede advertir en alguno de los bebitos. Bueno, no sé si recuerdan algo más, ya nos estamos quedando con muy poquitito tiempo. Igual casi toda la clase la grabé, me tragué los primeros minutos porque me tengo que volver a poner, vieron, canchera con esto. Por las dudas les recuerdo, después de la segunda clase, más o menos 9:30, que sé que ustedes van a estar en otra clase, pero después va a quedar subido al Facebook, voy a hacer un vivo con algunas aclaraciones sobre el tema de los prácticos, ¿sí? Y de cómo vamos a trabajar y la cuestión bibliográfica de este segundo cuatrimestre. ¿Algún otro comentario, gente? ¿Y el vivo, profe, es para todas? El vivo va a ser para todos, para los 2 segundos, porque es información que les compete a los 2 grupos. Pero saben que si no lo pueden escuchar, lo escuchan después. Queda subido en el Facebook. Queda grabado. Perfecto. Como siempre, todos los vivos han quedado subidos al Facebook. Sí, y esta sí. clase también la voy a subir después que la pueda Qué bueno. convertir. Qué bueno, profe, porque entré tarde. Estaba Sí. esperando en el link. Igual grabé tarde, ¿eh? Acuérdense que le va a faltar un pedacito a la clase. Calculo que 5 minutitos o un poco más, que me había olvidado de poner la función de grabación. Bueno, gente, estamos casi terminando. ¿Algo más?